es para nosotros un gran placer de tenerlos a todos ustedes aquí. Y me pareció por demás interesante la obra que dirige Mariano Borinsky con los coordinadores, Andrea y Pablo y todo el grupo selecto de redactores que tiene. Me pareció realmente muy interesante desde mi punto de vista el enfoque que le dieron a la obra, porque es una obra distinta, es una obra que sale del estilo académico, del estilo que normalmente nosotros solemos ver, y me parece que se inserta en una necesidad generalizada porque está destinada a toda la sociedad, está destinado no solamente, como dice la presentación del libro, no solamente a los jóvenes abogados, a los estudiantes, a profesionales de otras disciplinas, como sería el caso nuestra en ciencias económicas, sino también a la sociedad toda. Y este tema me parece particularmente importante. Y esto es así porque la justicia y el poder judicial hoy está en boca de todos. Es el tema o uno de los temas que más se habla en la sociedad y muchas veces quien habla de este tema no tiene los conocimientos mínimos. Así que yo he percibido como que esta obra tiene un mensaje muy especial, que es dirigirse justamente a toda la sociedad para darle, a través de los distintos capítulos que podemos recorrer, para darle los elementos básicos de conocimiento para todos. Y me parece que el valor agregado que tiene, y nosotros hablamos valor agregado como profesionales de ciencia económica, el valor agregado que tiene además es que está escrito en un lenguaje accesible para todos. Yo tengo que felicitarlos a todos los que han escrito, porque normalmente de nuestros primos hermanos, que son los abogados, generalmente cuesta salir de su lenguaje técnico, de su lenguaje académico, y me parece que en esta oportunidad han dado un mensaje realmente muy interesante, que es poder dirigirse a toda la sociedad con términos que son llanos, que son simples y fácil de entender. Yo creo que además esta publicación que hoy estamos dando a conocer aquí, tiene otro aspecto que me parece de particular importancia, que es el tema de la oportunidad en el cual se presenta en la sociedad. Hacia fines de la semana pasada, los diarios de mayor circulación dieron a conocer los resultados de unas encuestas que se han realizado en la República Argentina sobre el tema de confianza en las instituciones. Realmente un tema muy particular para tenerlo en cuenta. Yo diría, no sé si es sorprendente o no los resultados a los que se llegaron, pero sí destacar que en los últimos lugares de confianza para la sociedad se encuentran los partidos políticos, se encuentra la justicia y el Poder Judicial. Obviamente algo hay que hacer en el Poder Judicial, algo está pasando. Y me parece que por eso decía la oportunidad, en los primeros lugares, dicho sea de paso, para los consultados de mayor confianza para la sociedad argentina, resultó las universidades, resultó la Iglesia. Así que bueno, esto me parece interesante como elemento para tenerlo en cuenta. Y entonces, en términos de oportunidad, creo que hay que trabajar en términos de la justicia. Creo que la sociedad se siente lejos de la justicia, la sociedad se siente lejos de los jueces, pero no solamente se siente lejos, no lo entienden, no entiende lo que dicen los jueces, no entiende el lenguaje de los jueces. Por eso que en una de las partes del libro, cuando se habla de una cosa que me pareció espectacular como idea, en el sentido que el juez tendría que hacer una función docente, más allá de su sentencia, en una función docente, para poder explicarle a la sociedad el contenido de la sentencia, que por sí la sociedad no lo entiende. Entonces, este aspecto me pareció realmente interesantísimo y esto hace que la obra tenga realmente un valor agregado muy especial, por eso decía, muy distinto a lo que nosotros normalmente solemos ver.
Hay un aspecto en particular, porque el capítulo 1 en general habla del tema de la organización judicial penal, y el capítulo 2, que tiene para mí unas consideraciones muy importantes, porque es la parte procesal penal, y en la parte procesal penal hay una incursión realmente interesante, aspectos novedosos para nuestra legislación, que es justamente los vinculados al nuevo Código Procesal Penal, que es ley hace no mucho en la República Argentina. Justamente hoy se estaban tratando en el Congreso las 5 leyes complementarias del Código Procesal que tienen una importancia muy, muy grande por el hecho que esto define justamente la vigencia del nuevo Código Procesal. Y este Código Procesal, para nosotros, profesionales en ciencias económicas, tiene un aspecto muy importante, muy trascendente y absolutamente novedoso en nuestra legislación, como es lo que prevé el artículo 204, el inciso C, que habla de la obligatoriedad que tienen los contadores de realizar denuncias penales. Esto es la primera vez que tiene un código en esta materia, de realizar denuncias penales cuando toman conocimiento de ciertos delitos y en la medida que no estén cubiertas por lo que es el secreto de tipo profesional. Y me parece que además este tema procesal es un tema de particular importancia para nosotros, porque este tema se articula con lo que es la Ley de Procedimiento Fiscal, la Ley 11.683, y justamente de esa articulación aparece ese camino paralelo que ha prescrito el legislador en los casos de determinación de oficios, en los casos de denuncias penales, e inclusive cómo juegan las sentencias del juez penal respecto de lo que es la discusión en materia contenciosa administrativa. Por eso digo que todo el aspecto referido al capítulo 2 de la parte procesal tiene una particular importancia. En definitiva, me parece que estamos en presencia de una obra realmente importante, y realmente importante por el valor que tiene desde el punto de vista comunicacional y del mensaje que tiene en general a la sociedad. Por eso me parece, debo además agradecerle a quien es el director de la obra, Mariano, por poder estar acá, por compartir con mi amigo Marcos, con Alejandro Fantino también esta oportunidad, a quien le damos la bienvenida también a este consejo profesional. Creo que antes no había venido y pensamos que nos vuelve a visitar. Y nuevamente felicitar a todos los que han participado en esta obra por este mensaje para mí tan importante que se ha dado a la sociedad toda. Muchas gracias. Yo respeto mucho a aquel que tiene la capacidad de divulgar. No es fácil divulgar. O sea, ustedes lo saben muy bien, acá hay un ámbito académico, todos ellos son profesores y son realmente eruditos en sus materias y en lo que ellos tratan, y es muy difícil. He conocido, me toca entrevistar día a día, entrevisto científicos, deportistas, pero vamos a hablar de los científicos, entrevisto economistas, me ha tocado entrevistar jueces. No todos tienen la capacidad de divulgar, de bajarte a tierra el conocimiento. Entonces ya cuando vos encontrás a alguien que divulga, por lo menos para mí, yo ya me saco el sombrero. Segundo, que el que divulga, el que tiene la capacidad de que todos lo entendamos, también lo respeto porque deja de lado su propio ego. He conocido muchos en el medio, intelectuales o personas que escriben para su círculo. Y me ha tocado muchas veces algunos funcionarios de gobierno o gente que trabaja en el medio, te acercan un libro y te dice, tomá, escribí mi libro, y dice Tecnicatura para el análisis de impuestos soberanos en las empresas termodinámicas. ¿Sí? Esto lo leen 10 que están, o sea, es para su propio círculo. Entonces, cuando Mariano me cuenta del libro, a mí me sorprendió gratamente. Y les digo por qué. Primero porque en este momento en el periodismo argentino, si no tenés un marco jurídico, vas fusilado, no tenés ninguna manera de hacer una entrevista. Todo entra dentro de lo jurídico. O sea, entrevistás a Kicillof, tenés que hablar, tenés que saber
tenés que saber de leyes. Entrevistás a temas FIFA, está metida la justicia, está adentro, por supuesto, entiende la justicia. O sea, todo lo rosa, todo entra en este libro. Hace unos 2 años a mí me llamaron, me invitaron a dar una charla a un colegio de abogados en Lomas de Zamora. Había 300 abogados porque ellos sostenían que el que no supiese discutir en televisión o en los medios empezaba a tener cierta desventaja con aquellos que sí lo podían hacer. Y estaban bastante enojados con algunos abogados mediáticos, no viene al caso dar los nombres, pero sostenían que era una mala palabra, que eran mal vistos, que no podía ser, que ellos eran tremendamente buenos entendiendo de derecho, pero que cuando iban al barro de los medios empezaban a patinar porque había abogados que se manejan mucho mejor en los medios y te terminaban ganando batallas dialécticas ante un periodista. Y yo les decía, les tiraba, se lo puse como consigna, les pregunto, explíquenme familia en 2 minutos. Y nadie podía explicarme familia en 2 minutos. Bueno, este libro no me explica la justicia en 300 páginas, 400 páginas, que es lo que tiene el libro. Pero sí me la hace entender. Entonces, a mí como periodista, este libro me sirve mucho. Hoy lo contaba por radio y anoche lo decía también en Animales Sueltos. Es un libro que me divulga. Yo cada vez que tenía que entender algo de la justicia tenía que ir a La Ley, que me enteré hace 2 años que hay una librería que se llama La Ley, siempre compraba en Guadalquivir o en Paidós, pero ahora me enteré que compraba Código Penal, y tengo 300 libros, no los entiendo, me matan a trompadas los libros, lo abro y no entendí nada. Y acá entendí la diferencia. Ustedes se van tal vez a reír, así, pero ¿cómo? ¿Vos sos periodista y no sabés la diferencia? Bueno, uno sabe un poco de cada cosa. La diferencia de primera instancia y, no sé, y la cámara. Y no todos lo saben. Entonces, ese libro para mí ya, yo lo agradezco. Y le dije a Mariano, yo le voy a dar manija a ese libro porque está bueno que lo conozcan mis colegas, que lo empiecen, que los pibes lo lean. Está muy bien explicado, Mariano, está buenísimo. Y qué copado lo tuyo, porque que decidas bajarte del lugar donde vos estás para hablarnos claro y concreto. Simplemente por eso también quiero estar acá acompañando a Mariano, que además es un gran jugador de tenis. Es mucho mejor jugador de tenis de lo que todo el mundo cree. La tiene atada jugando al tenis. También es una de las personas, si no es la persona que más sabe de derecho en Argentina, sabe derecho, esto no lo digo yo, lo saben quienes saben de derecho, es reconocido en su mundo. Si hubiese un Martín Fierro, él lo estaría eternado todos los años. No tienen Martín Fierro ustedes en la justicia, pero sería interesante que lo tengan. Mejor labor. Así que simplemente gracias por permitirme estar acá. Es un libro que yo recomiendo, nos sirve a nosotros en el medio, le va a servir a la gente y tenía razón lo que recién decía Humberto. O sea, hay un descrédito de mucha gente porque no conoce, porque no saben, porque no tienen idea, porque no podemos acceder. Simplemente gracias y te felicito. No cualquiera divulga, y como lo has hecho. Este libro está llamado a tener realmente éxito, Mariano. La verdad es que para mí es una distinción muy especial el hecho de que el director de esta obra, el doctor Mariano Borinsky, de aquí en adelante me permitiré la licencia de llamarlo Mariano, me haya elegido para ser un presentador de la obra de su dirección. Porque la verdad es que él podría haberle hecho este pedido a un montón de gente y probablemente a muchos más calificados que yo. No sé cuáles fueron sus parámetros. Pero lo cierto es que para mí es una distinción que yo haya sido elegido para esto. Y la verdad es que, bueno, también tengo la suerte de haber podido contar, y así nos conocimos, con Mariano como colaborador de la Sala B, como funcionario, prosecretario y secretario de Cámara, de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que integro. Y nos conocimos por medio de una relación laboral y después nos seguimos conociendo más. Creo que todo el mundo conoce las capacidades de Mariano. Yo estoy en condiciones de afirmar de que sus calidades y cualidades personales superan sus capacidades profesionales.
un juez de penal económico, que también fue secretario de la sala, Rafael Caputo, él dice que realmente no hay un solo Mariano Borinsky, debe haber 2 o 3, porque no puede ser que uno solo haga todas las cosas que hace. Y esto tiene mucho que ver con la personalidad polifacética y multifacética de Mariano. En las cuales, en los diversos aspectos, la consideración por el otro está siempre presente. Yo, digamos, puedo dar fe de eso. También tuve la suerte de contar con la colaboración de Pablo Turano como prosecretario de la sala, y bueno, y me honra mucho en este momento estar en este lugar por estas características, ¿no? La obra en sí, realmente, lo primero que a mí me gustaría decir de la obra, antes de su contenido, es que es una idea fantástica. Como idea, como concepción, es una idea fantástica. Porque es una obra que tiene elementos de derecho constitucional, elementos no, está basada en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho procesal penal, y es para todos, es para todos. Y quienes tenemos, digamos, nos dedicamos al derecho, ya sea desde el derecho, también los profesionales en ciencias económicas que se dedican mucho al derecho, seguramente vamos a encontrar muchas cosas allí que conocemos, pero estoy seguro que todos vamos a encontrar algo que no sabemos. De allí también un valor específico de esta obra para quienes se suponen más entendidos en derecho. Si yo tuviera que calificar o distinguir la obra con algunas calidades o cualidades, yo diría claridad, sencillez. Es muy difícil alcanzar la sencillez en las cosas complejas. Concreción y precisión. Crea que esas son 4 características centrales de esta obra. Porque muchas de las cosas que dice, y que tal vez los que estamos trabajando en el derecho constantemente conocemos, muchas veces no podemos recordar por qué las conocemos y de dónde salieron. Justamente una de las características de la personalidad de Mariano y seguramente del equipo que condujo es acercar a cada uno de los elementos que proporcionan para ser conocidos el sustento normativo, jurisprudencial o doctrinal que todos nos volvemos locos buscando cuando necesitamos saber de dónde salió algo. Entonces, esto es otra característica que torna esta obra en una herramienta fundamental para quienes se supone que sabemos. Yo también digo muchas veces que tal vez a veces más importante que saber es saber dónde buscar. Y si hay algo que esta obra nos permite con muchísima calidad y muchísima digamos, funcionalidad, nos está diciendo dónde están las cosas, dónde están los conceptos, de qué fallo de la Corte, de qué norma positiva, de cualquier característica. Entonces, sí, dónde buscar, esta obra nos sirve fundamentalmente para eso. Además, tiene, digamos, yo creo que también, ¿no? Las palabras es la manera de transmitir nuestras ideas. El lenguaje es la manera de transmitir nuestras ideas. Mediante un lenguaje de estas características, claro, sencillo, preciso, esto permite que cualquier persona comprenda claramente cómo funciona la justicia penal en el marco constitucional. Dentro de los varios capítulos que tiene la obra, me permito comentar, ya Humberto también me tomó la licencia de llamarlo así, hizo algunos comentarios sobre algunos de ellos, pero en un primer capítulo sobre organización, con total claridad
nos exhibe cómo está inserta la justicia penal federal ordinaria en el marco constitucional. En la parte del proceso penal, además de traer la descripción de qué consiste, quiénes son las partes, en sentido estricto y en sentido amplio, también ya trae precisiones muy importantes sobre el nuevo código que aún no entró en vigencia, pero que ya está sancionado. En el capítulo, este era el capítulo segundo, el del proceso penal, y en el capítulo tercero, recursos para la gestión judicial, todos sabemos que en general los recursos básicamente son de dos clases, los materiales y los humanos. Este capítulo tiene, si no me equivoco, 80 páginas. De las 80 páginas, 76 son para los recursos humanos y 4 para los recursos materiales. Y esto no me parece que sea de casualidad. ¿Por qué? Porque lo más importante es la gente. Yo siempre insisto que la única inversión verdaderamente estratégica de un país es la educación. ¿Por qué? Porque invierte en su capital humano. Entonces, un país con capital humano fuerte puede llevar adelante cualquier cosa. Y es por eso que en esta obra se dedica, me parece a mí, en un capítulo, tanta importancia a los recursos humanos, a las personas que llevan adelante el proceso penal. Un punto especial, precisamente, es el de la comunicación, es el que Alejandro nos mencionaba recién, que ha tenido en el Poder Judicial un antes y un después a partir de la aparición del CIJ, del Centro de Información Judicial, al cual la obra dedica también una parte especialmente. Y es cierto, hoy tenemos que comunicarnos por distintos medios y tenemos que darnos a entender más allá de tecnicismos y más allá de latinazgos. Y si yo quisiera mencionar algún párrafo del libro en especial, de la obra, sobre todo proviniendo de un docente académico, persona dedicada a la doctrina, como es Mariano, hay un párrafo que a mí me parece excelente, que creo que yo comparto por completo y que me voy a permitir leerlo un poquito, y que dice así: en el título dedicado al conocimiento del juez como un saber multidisciplinario, la lógica, la experiencia y el sentido común. Y en la obra se dice: al resolver un caso judicial, el juez pone en juego su conocimiento teórico jurídico, producto de su formación académica, y su capacidad de razonamiento ligado a las reglas de la lógica, pero también juega un papel importante su experiencia profesional y de vida, como también el sentido común del juez para poder comprender las distintas aristas del caso que le toque decidir y las implicancias de la solución que vaya a adoptar en su sentencia. Y aquí lo que viene ahora es donde yo pongo un muy fuerte énfasis. Un caso judicial no es un caso de estudio hipotético como los que se analizan en la universidad, tanto en curso de grado como de posgrado. Un caso judicial se refiere a un hecho ocurrido en el mundo real, en el que están involucradas personas de carne y hueso, imputado, víctima del delito y eventualmente terceros afectados, quienes esperan que el Estado les dé una solución al conflicto presentado a la justicia. Viniendo de un profesional que se dedica como se dedica a la doctrina y a la formación académica, esto me parece realmente una muestra de sabiduría. No sé si la redacción precisa fue del director, fue de alguno de los redactores o de todos, pero el concepto estoy seguro que fue conocido por el director.
y fue implantado por el director. Un constitucionalista importante, Alberto Bianchi, al hablar de cómo debería ser él, a su criterio, un juez de la Corte en el día de hoy, nos dice justamente que debería reunir 3 características no escritas: la experiencia de vida, la noción de trascendencia, no de sí mismo, sino de los fallos que se dictan, y esto por supuesto no está solamente restringido a las decisiones de la Corte, aun cuando obviamente es el tribunal cuyas decisiones tienen más repercusión e impronta. Y por último dice él que él entendería que quien le toque ser debería tener un fuerte propósito de hacer una dieta académica. Porque por supuesto que a todos nos interesa que nuestros jueces sean buenos conocedores del derecho, pero no debemos confundir un juez con un profesor de derecho, pues sus funciones son diferentes. Y el hombre que escribe esto es precisamente un profesor de derecho, una persona que se dedica con muchísima calidad y con muchísima fuerza a la doctrina. En síntesis, creo que no también, bueno, acá me voy a permitir una broma, porque es cierto, lo que sí es cierto, lamentablemente, como dijo Humberto, es que estamos en la consideración más baja de la sociedad en estos momentos junto con los partidos políticos. Y la broma, que es en serio, y lo digo por mi querido amigo que es un importantísimo dirigente sindical, que creo que yo recuerdo es una de las primeras veces que nuestra consideración está por debajo de las dirigentes sindicales. Así que realmente qué mal que estamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por lo menos el doctor Piumato, con sentido del humor, comprende que es una broma. Además, por suerte ya es medio doctor Piumato, si tengo algún problema con él es la mitad de lo que era antes. Pero bueno, lo cierto es que esta obra es una maravilla, es, creo yo, infaltable en cualquier biblioteca. No hablemos de los quienes se dedican al derecho, sino de quienes quieren conocerlo. Esta obra se acerca a la ciudadanía, se acerca a la sociedad, como hoy decimos que es necesario, como hoy decimos que debe ser. Por eso, con todo respeto, me permito pedir para el director, los coordinadores y todo el equipo de redacción un fortísimo aplauso. Agradezco muchísimo sus palabras, señor presidente Humberto Bertaza, está Armando Lorenzo por allí. Muchas gracias por abrir una vez más la casa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para esta presentación. Alejandro Fantino, lo elegí por periodista, por comunicador social, por amigo, porque me quiere ganar al tenis, así que nos vamos a seguir viendo. Marcos Graviker, uno de mis grandes formadores en la Cámara Penal Económico, me formé. Uno, por cada lugar de trabajo siempre le quedan cosas, pero hay lugares donde a uno le quedaron muchas cosas, y muchas cosas en el sentido de aprendizaje. Y como aprendí mucho en la Cámara Penal Económico, me gustó que esté aquí, me gustaron muchísimo tus palabras, Marcos. Gracias. Quiero agradecer a Rubinsal por bancar la obra, al Colegio Público de Abogados, a la Asociación de Magistrados, a la Asociación Judicial. Quiero agradecer a todos los que están presentes, familiares, mi esposa Evelyn, mi hija Tatiana, la tercera vino, los demás están con actividades, los más grandes. Quiero agradecer también a todos los abogados aquí presentes, contadores, periodistas, trabajadores del Poder Judicial, colegas, amigos. Y también me acordé de un acto, yo también soy muy futbolero, y me acuerdo que en un título, en un campeonato del equipo más grande, ¿se imaginan? No es de la mayoría, fíjense que no discrimino, este es un libro de transparencia, de igualdad, hay 2 fanáticos de Boca en este panel, yo no tengo ningún inconveniente, soy amigo de ellos, tengo esa demostración de apertura. Pero no nos hemos dado el lujo de jugar en la B. Entonces me acordé justamente de una actitud que había tenido un técnico que había salido campeón y que había hecho muchos agradecimientos y se estaba yendo, obviamente no quedó muy bien con lo que hizo,
Y todos los que están en la primera fila lo miraron. Y le dijeron, ¿y nosotros? Claro, eran los jugadores. Los campeonatos se ganan con los jugadores. Y en este sentido, bueno, quiero agradecer mucho a los jugadores que estuvieron trabajando muy intensamente en esta obra. En primer lugar a los coordinadores, a Andrea Fernández, que la veo que está allí en el fondo, a Pablo Turano, a los que también estuvieron escribiendo el libro, a Priscila Borra Vicerier, a Marco Fernández, a Leticia García, a Josefina Guardo, que está pasando por un mal momento de su vida, le mando un beso grande, a Eleonora Isela. Eleonora además se ocupó de organizar todo esto que estamos aquí presentes y se ocupa de muchas cosas más, así que un agradecimiento muy especial a Laura Cuitco, a Pilar Reposeira, Sabrina Segurel, Emanuel Suárez, Guido Weisberg y bueno, y a muchos nuevos colaboradores que se suman a esta tarea de escribir, de trabajar, de tratar de aportar nuestro granito de arena. Sabemos que, bueno, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Hablaron de desconfianza, de cuestionamiento. Y en los medios de comunicación se habla mucho de conflictos judiciales, pero tenemos una clara distinción, una clara diferenciación. Por un lado, tenemos el mundo de los juristas, los abogados, los que hablan de cuestiones jurídicas, que solo los abogados entienden. Están acá en un costado. Y después está el ciudadano común que vive, que se informa, que padece en algunas ocasiones cuestiones vinculadas con el ámbito jurídico, pero que difícilmente comprende. En el medio están los periodistas, criticados como si fueran a veces los culpables y muchas veces son los mensajeros que transmiten esa novedad. En definitiva, el periodista es el nexo y forma un papel, para mí ocupa un papel fundamental, porque es la forma de que llegue a la sociedad lo que los jueces dicen. Y los periodistas tienen que estar bien informados para poder justamente transmitir y que no sean simplemente novedades judiciales, sino que sea información genuina para que se pueda justamente controlar, para que se pueda conocer qué es lo que los jueces hacen justamente. Y la verdad, y estoy de acuerdo, esa estadística que salió es demostrativa que la sociedad espera de la justicia mucho más de lo que la justicia le brinda. Esto no es una novedad, la tratamos de mejorar día a día, pero es una verdad que hay una deuda pendiente. Y creo que una buena forma de empezar a acercarse hacia la sociedad es teniendo un contacto más directo, que el acceso a la justicia sea un derecho palpable, que los jueces hagan públicas sus declaraciones de bienes. Está aquí mi contadora, Viviana Ferman. Esto es demostración que los jueces tienen una obligación que es la misma obligación que tienen todos los ciudadanos y una obligación extra, porque además los jueces tienen que serlo y parecerlo. Por eso la obligación de hacer públicas sus declaraciones justamente para inspirar confianza. En verdad, los jueces tienen 3 obligaciones fundamentales. Una principal es mostrar lo que tienen. Otra es mostrar lo que hacen. Y una tercera es mostrar cómo lo hacen. No solamente lo que hacen, sino cómo lo hacen. En este sentido, hay que apuntar, me parece a mí, un pilar fundamental a una administración de justicia que sea eficiente y que sea eficaz. La administración justamente del tiempo es algo fundamental. Los jueces ejercen el poder a través básicamente de 2 aspectos. Lo ejercen a través de sus sentencias y lo ejercen a través del manejo del tiempo. Por eso cuando hablamos de eficacia y cuando hablamos de eficiencia, no podemos sacar la variable tiempo. La verdad que el tiempo, yo que soy bastante preocupado de estos temas, es en definitiva también una manera de ser y es una forma de vivir en lo que tiene que ver con esta variable fundamental. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cómo destinamos nuestra energía en un delicado equilibrio entre lo que es urgente y lo que es importante.
un día de juez puede ser firmar 200 sentencias. Ni las 200 son importantes, un juez de casación, ¿no? Por lo menos de una buena cantidad de causas. Ni todas son importantes ni todas son urgentes, pero hay algunas que son urgentes y hay algunas que son importantes y hay que tratar de buscar un equilibrio. Y en ese trabajo de todos los días hay que elaborar un plan de acción, hay que fijar objetivos, hay que distribuir tareas, distribuir responsabilidades, tareas en función de las habilidades y las condiciones de cada una de las personas. Y ese juez tiene que dar una solución en tiempo eficaz a todos los casos. A los casos de los que tienen y a los casos de los que no tienen. A los casos trascendentes de gravedad institucional, pero también a los casos simples, a los casos de juicios contra el Estado o a los casos de juicios en favor del Estado. Y una buena forma es a través del establecimiento de protocolos de actuación, es decir, de fijar y establecer métodos de trabajo uniformes, planes detallados de cómo efectuar cada uno de los circuitos internos de trabajo para generar justamente transparencia en lo que se hace, para generar igualdad de trato a todas las partes, para generar previsibilidad, para generar seguridad jurídica. Y para llegar al cargo de juez, del cual estamos hablando hace un tiempo, es un camino bastante largo y bastante complejo. Por suerte es un cargo de sumo prestigio y es un cargo en el cual intervienen todos los poderes del Estado. El procedimiento para llegar a juez implica valorar antecedentes profesionales, efectuar un examen escrito de 8 horas, audiencias públicas, test psicológico, declaraciones juradas, consulta a la ciudadanía, interviene el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. En definitiva, todos los poderes del Estado toman intervención y la ciudadanía también. Es decir, es algo sumamente complejo, difícil y muy importante por todas estas particularidades. Y además el juez tiene que hacer las veces, es una obligación de hacer las veces de un director empresarial, escuchar, dialogar con la gente con la cual trabaja, motivarlos, capacitarlos, especializarlos. En definitiva, es una tarea sumamente intensa. Y el juez es portador de distintos valores, algunos estuvo comentando Marcos Gravitker, es portador de imparcialidad, debe ser portador de imparcialidad, de independencia, de integridad moral, de templanza, de experiencia, de humildad, de capacidad de transformación, de sentido común. Y a su vez, además de toda la capacitación técnica jurídica, debe tener una visión del mundo que vive, tiene que tener noción, no porque va a condicionar su sentencia, pero sí debe tomar conciencia de cuál es el marco político, económico, cultural. Un juez no vive en un cubo y saca sentencias y se desentiende del contexto en el cual se dictan las sentencias. Insisto, no como condicionante ese marco, pero sí para dimensionar el impacto de esa decisión que está generando. Como vimos, esa solución del caso es una solución que implica no solamente ese saber multidisciplinario, sino también el derecho aplicable, la etapa en la cual se encuentra, los planteos de las partes, y se agrega, y esto el doctor Greiker no lo dijo, pero también lo vive todos los días, es que no es una solución individual cuando el juez está en un tribunal colegiado, porque a eso se agrega el acuerdo, la deliberación, escuchar al colega para saber cuál es su opinión, porque la decisión es producto de la voluntad de 3 jueces, de 3 magistrados, y en algunas ocasiones se llega a la unanimidad y en algunos casos queda en situaciones de mayoría. A mí me parece prudente, por eso trato de hacer, por lo menos en la sala, los acuerdos los días viernes, pues un día más distendido, y como muchas veces se arman discusiones, a veces un poco acaloradas, tratar de generar el mejor clima para favorecer esto. Como también dijeron algunos de los presentadores, en la Facultad de Derecho no se enseña todo. La docencia es un complemento de la función judicial, me parece que es un complemento importante para la actualización del juez, para la interconexión, para estar ágil mentalmente, pero desde ya que ese trabajo monográfico no tiene el mismo alcance y no se
escribe y se valora de la misma forma que el caso judicial. Por eso la docencia como un complemento, pero no como la forma de tomar la solución de todos los casos. Y como este es un trabajo que también está destinado a periodistas, de hecho, cuando lo empezamos a trabajar con el equipo, pensamos en la necesidad que los periodistas muchas veces comunican esas novedades, pero que no tienen ese lenguaje fácil, sencillo. Los jueces muchas veces lo hacen difícil y no es tan difícil. Se puede hacer mucho más fácil, se puede hablar con un lenguaje coloquial y llegar a una solución justa y que sea acorde a derecho. Hay que, incluso en algunas ocasiones, parece mentira, pero los jueces tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de hablar fácil. Parece como que hay un acostumbramiento en hablar difícil y me parece que este es un punto de inflexión. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes. Quiero ser acorde a los tiempos, prometí 7:30 que terminábamos. Así que bueno, un agradecimiento a todos y sobre todo a aquellos que tienen un anhelo especial por una justicia eficiente, transparente e igualitaria. Muchas gracias.